Hola comunidad, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a mostrar una herramienta súper poderosísima para generar captura de movimiento, mocap o motion tracking sin necesidad de trajes costosísimos ni de ningún tipo de herramienta conectada a su computadora. Simplemente con un video, ya sea de ustedes o un video bajado de internet, vamos a poder generar la captura de movimiento y traspasarla a nuestros personajes, ya sea para animación o videojuegos. No se pierdan este tutorial porque les conviene, ya sea para sus proyectos personales o para sus proyectos profesionales. Entonces, comencemos. Bueno comunidad, empecemos un poco aclarando qué es la captura de movimiento. La captura de movimiento es capturar el movimiento de un personaje, de una persona, ya sea facial o corporal, por medio de unos trajes especiales que tienen unos marcadores y también por medio de unos marcadores faciales. Esa captura de movimiento facial y corporal se transmite a la computadora utilizando esos trajes, como ya lo mencioné, ya lo hemos visto en diferentes películas como Alita Battle Angel, como Avatar, y también se ha utilizado en el desarrollo de videojuegos para las mecánicas o movimientos de los personajes, como estamos viendo ahí en Assassin's Creed y en otros tipos de videojuegos. Usualmente se utiliza esta técnica con unos trajes que son costosísimos y ese es el método que se utiliza para transferir la información a las computadoras. En el mercado actualmente para este tipo de procesos podemos encontrar el traje como más famoso, el que es más popular dentro de artistas 3D, que es el traje de Rococo para captura de movimiento. Este traje pues permite capturar el movimiento igual como se hace tanto en Hollywood o en empresas de videojuegos grandes, pero pues es costoso, digamos $2.295 solo el traje, y aparte pues trae otros elementos también, digamos para captura facial y eso que ya se venden aparte, y también para captura pues un poco más afinada, como podemos ver aquí. Entonces es algo que no todo mundo se puede costear. También existen otras herramientas donde tenemos ya librerías de mocap o librerías de captura de movimiento, como lo es Mixamo. Entonces en este caso vamos a utilizar la siguiente herramienta. Antes de pasar a esa herramienta, no olviden suscribirse, no olviden darle like a este video, no olviden compartir, porque yo sé que esta información les va a servir a muchos de los artistas que necesitan generar animaciones para sus proyectos de animación o para sus videojuegos. Bueno comunidad, la herramienta que quiero mostrarles se llama QuickMagic. Es una herramienta para captura de movimiento. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial avanzado de captura de movimientos, y los resultados, como nos damos cuenta aquí en estos ejemplos, son muy buenos, son muy acordes con el video que se le proporciona. Esta herramienta ya tiene algún tiempito, digamos, en el mercado, y varios estudios ya la han utilizado tanto para videojuegos, videos musicales, animación. Entonces ya tiene su recorrido o tiene su experiencia en el campo. También tiene integración o conexión con programas de más que todos los que se utilizan en la industria, lo que vemos acá: Motion Builder, 3ds Max, Maya, Unreal, Unity, Blender, Cinema 4D, iClone y Character Creator, y también Multi-Mood Dance para los que quieren hacer vídeos para YouTube o para hacer VTubers, todo ese tipo de cosas. Acá podemos hacerlo. Realmente yo la he utilizado y los resultados son muy buenos, son muy acordes al video original. No hay que limpiar tanto los mocap. Hay otras herramientas en el mercado que nos permiten crear lo mismo, mocap aparte de un video, pero a veces el resultado uno gasta más tiempo limpiándolo que pues sería como generar la animación manualmente, casi la misma cosa. A veces el resultado pues uno piensa que está bien, pero a la hora de importarlo al programa 3D toca limpiarlo bastante. Entonces esta herramienta, los resultados que genera son muy buenos, son muy fieles al video original. Entonces es algo muy bueno, por eso se las quiero traer acá, mostrárselas y mostrarles como mi experiencia utilizando la herramienta. Listo comunidad, pasemos a lo que nos interesa, el precio, y si hay versión gratuita. Sí hay versión gratuita, como nos damos cuenta acá en la parte de pricing tenemos ahí anual y mensualmente. Acá tenemos una versión gratuita que nos da 50 monedas. Entonces estas monedas mensualmente se van a recargar otra vez, se van a generar otra vez. Pero yo les voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Si se registran con ese enlace van a obtener 70 monedas más, entonces van a tener más ahí y van a poder utilizar para pues probarlo y todo eso. También tenemos una versión mensual pues la de empezar o la básica, que es de $9.9 y
contiene todo esto. Entonces también tenemos acá uno ya la profesional, ya eso depende de ustedes, como les digo, con el enlace que les voy a dejar en la descripción si se registran a la gratuita o se suscriben a esta, la que es mensual de $9.9, o esta les van a dar más monedas, porque pues también se pueden comprar monedas individualmente y poder utilizar la herramienta. Entonces ahora sí vamos a pasar a ver cómo se utiliza Quick Magic y los resultados que genera. Listo, entonces para este caso voy a utilizar dos videos. Vamos a utilizar uno que es de baile, entonces digamos este de acá lo vamos a utilizar porque quiero ver los movimientos bien, cómo los maneja. Y también vamos a utilizar uno que ya es un poco más complejo porque quiero mostrarles digamos la calidad de motion tracking que puede hacer esta inteligencia artificial, que ya sería acá unos movimientos de batalla de dos personajes donde vamos a hacerle el traqueo, el motion tracking a los dos personajes. Entonces vamos a empezar primero con el de baile. Entonces cuando estamos acá, lo que vamos a hacer, bueno, cuando llegamos acá ya tenemos nuestra cuenta y todo. Lo que vamos a hacer es ir acá donde dice AI Mockup, vamos a AI Mockup, y acá nos va a decir que pues arrastremos nuestro video o que pues le demos clic para subirlo. Entonces yo voy a ir primero, vamos a ir con el de baile, vamos a ir a arrastrarlo, lo colocamos ahí. Esto es muy sencillo de utilizar, en este caso yo no voy a, bueno, vamos a dejarlo todo, vamos a hacerle como el traqueo a todo el video en sí no es tan largo. Si ustedes quieren, bueno, adelantarlo, lo pueden adelantar hasta donde va, son 10 segundos. Y pues si quieren cortarlo, pues con las tijeritas ustedes pueden ir cortando, simplemente se acomodan donde quieren cortar, digamos acá, y le dan clic cortar y cortan ahí. Pero en mi caso no vamos a hacer eso, en mi caso vamos a completar todo el video, lo vamos a dejar tal como está, o simplemente lo arrastran otra vez para completar la línea del tiempo y ya. Bueno, entonces ahora acá lo que tenemos acá es el output format. Entonces tenemos diferentes, tenemos Gear FBX, podemos colocarla, Voy FBX, Unreal, tenemos para Unreal 4, Unreal 5.5, Unreal 5.6, tenemos el BPO de 3ds Max, tenemos también traqueo facial, si vamos a hacer traqueo facial pues con solo la cara, y también tenemos este que sería BMDTDA, que es como para VTubers. También tenemos de Roblox, que está en la versión beta, y acá ya tenemos formatos como Cinema 4D, iCloud, Unity, BVH y Maruro Animate, que es como una especie de, bueno, acá dice para Guarudo Software. Entonces si ustedes quieren de pronto ver algo más específico hacia un programa, digamos como un Real Engine, ver como un poco el workflow con un Real Engine y el traqueo facial, me pueden decir. En este caso vamos a hacer como una especie de vista general, entonces vamos a utilizar el de Mixamo. Entonces simplemente lo voy a arrastrar y lo voy a colocar acá. Entonces ya tenemos el personaje, ya le tenemos como las características de lo largo del video que queremos hacer el traqueo, y simplemente le vamos a dar a Next. Entonces acá al darle Next nos muestra como los parámetros. En este caso tenemos dos motores o dos inteligencias artificiales que pues son las encargadas de hacer el traqueo. Tenemos Animation Base Model B1 y el B2, vamos a utilizar el B2. Y acá nos da la opción de función Selection, si queremos todo el cuerpo, la parte de arriba, las manos, la cara. En este caso con esta versión pues ahí nos está mostrando las características de cada versión. Entonces en este caso full body y hands. Y acá lo que podemos hacer es select the first keyframe of animation. Entonces nos está diciendo que la pose original, o podemos colocarlo primero en T-pose o A-pose para que el personaje empiece de esa forma. Formato para exportación Mixamo. ¿Por qué? Porque lo vamos a importar dentro de Blender. Y acá le podemos seleccionar el frame rate, que serían fotogramas por segundo. En este caso vamos a dejarlo en 24. Physical Optimization, acá esto es importante. Lo que es las físicas, vamos a utilizar la versión .2. Entonces acá nos da la Iteration Multiplier, como el nivel de físicas, o digamos de que él va a coger y va a analizar bien el video, donde va a colocar físicas, donde se necesitan físicas. Entonces vamos a dejarlo en 3, vamos a colocarle 3, bueno, colocámoslo 4. Y acá nos está diciendo In Place Motion Function. Eso quiere decir que
¿Queremos que el personaje esté quieto en un solo punto o queremos que el personaje se mueva? En este caso, bueno, dejémoslo en off y ya lo que vamos es a generarlo. Entonces acá me está dando la estimación de costo de las monedas, me va a costar 18B. Como les digo, si ustedes se registran a la versión gratuita les van a dar 50, entonces ahí ya saben, ya pueden calcular. Si se registran con el link que les dejo en la descripción, ya sea acá la versión gratuita o pagan la mensualidad básica o la profesional, les van a dar más monedas, les van a dar alrededor de 70 más, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a darle Generate Now y ahí ya tendríamos que esperar a que se nos procese el video completamente y que la inteligencia artificial haga el traqueo total. Entonces ahí lo voy a cortar por el momento y ya volvemos. Listo, y después de unos momentos ya me hizo el traqueo, realmente no se demora mucho. Acá en la parte de mi proyecto, My Project, me van a aparecer todos los videos que yo he analizado. Entonces vamos a abrirlo un momento acá, vamos a esperar a que se cargue y se nos muestre para ver lo que nos generó y cómo podríamos arreglarlos. Como ven, ahí se está cargando el video. Listo, ya se nos cargó el video, acá lo vemos, acá podemos como orbitar simplemente con el mouse. Acá vemos el video de referencia y vemos lo que se nos generó. Realmente pues no le veo tanto, digamos, desfase ni nada, simplemente pues hay pequeñitas cosas que se pueden arreglar, pero en realidad es un resultado muy bueno. Ahí lo podemos ver. Ahora, si ustedes lo quieren refinar y lo quieren arreglar, lo que tienen que hacer es darle acá donde dice 2D Refinement. Le vamos a dar clic ahí para pasar a esa parte. Bueno, entonces acá eso simplemente es como un abrebocas o algo muy por encimita. Básicamente acá estamos viendo los puntos de traqueo que genera la inteligencia artificial sobre el video base o la referencia. Como nos damos cuenta ahí, si ustedes van pasando fotograma por fotograma, se dan cuenta que está muy bien traqueado. Digamos que la inteligencia artificial hace un muy buen trabajo. O sea, ahí es como si tuviera un traje tipo rococo, entonces ahí está traqueando lo que tiene que traquear. Ahora, si ustedes pasan acá a IK, entonces acá nos damos cuenta de algo. Bueno, tenemos unos punticos rojos que nos vamos devolviendo. ¿Qué nos indica eso? Eso es importante, especialmente con lo que se llama el contacto en el piso. La mayoría de los traqueos o de los mockups siempre tienen ese problema, es el contacto en el piso de los personajes. A veces parecen que estuvieran levitando, a veces parece que estuvieran patinando. En este caso, los puntos rojos nos indican que el pie tiene que estar en el piso. Si por algún motivo el pie está encima y ustedes notan de que está rojo, entonces tienen que cliquearlo y decirle que al programa que no. Por lo menos mira, acá esto tendría que estar rojo, entonces le voy a dar clic ahí para que él entienda que está rojo. Entonces ahí el programa va entendiendo. Acá también tendría que darle clic, pero en general pues el resultado es muy bueno. Digamos acá en este caso este de acá adelante tendría que estar rojo y así sucesivamente pues tendrían que ir mirando, pero usualmente ya hice varias pruebas. Desde que uno esté rojo no hay tanto problema, digamos, no se va a ver como que los pies estuvieran volando o patinando. Digamos, ahí vamos viendo, ahí se puso rojo. Cuando está levitando, si en el aire, si se pone verde, entonces básicamente el refinamiento se hace así. Ahí tenemos los dos pies. Igual, entre el video sea de mejor calidad, más calidad, para la inteligencia artificial va a ser más fácil hacer el traqueo y va a ser más acorde y más fiel a la referencia. Entonces ahí nos damos cuenta. Cuando ya terminen de arreglar esto, le dicen salvar y él simplemente les va a salvar el resultado. Entonces le vamos a decir Recreate Now, entonces él va a guardar los cambios, los va a aplicar y nos va a generar otra vez el video, nos lo va a regenerar. Entonces acá tenemos el video regenerándose. En este caso no va a cobrar nada, simplemente va a trabajar sobre el video que ya generó. Listo, y como vemos ya acá nos generó el video. Entonces antes de pasar a descargarlo, vamos a pasar a hacer el otro video, el de la batalla. Como les dije, me interesa mucho ver esa parte, ese combate entre los dos, entonces les voy a mostrar. Vamos acá, seleccionamos nuestro video de referencia. En este caso lo que tenemos que hacer acá es primero traquear a un personaje y después al otro. Entonces vamos a
hacer el mismo proceso. Vamos a empezar con este de acá. Bueno, este video, permítanme y miramos cuánto tiene. Tampoco es tan largo, entonces vamos a traquearlo todo. Vamos a darle Next. Y acá lo mismo, vamos a utilizar la versión 2 que es más acorde a las físicas y a los movimientos bruscos. Entonces vamos a utilizar esta. Está en versión beta, pero los resultados son muy buenos. Entonces Full Body, Hands, Original Pose. Y bueno, para Mixamo acá vamos a colocarle 24 fotogramas por segundo. Physical Optimization versión 2, entonces acá vamos a mandarlo un poquito, vamos a colocarlo en 10 para que sea algo más acertado, ya que vemos que hay mucho movimiento. En Place on Motion vamos a colocarle Off porque vamos a generar una batalla entre dos personajes y le vamos a dar Generar Now. Ahora acá nos va a decir que nos va a costar 15 monedas, entonces vamos a darle y vamos a esperar el proceso. Entonces mientras se nos genera el primer resultado vamos a repetir el proceso con el segundo personaje o con la segunda persona, en este caso la mujer, la referencia. Vamos a repetir el mismo proceso, vamos acá, Next, la versión 2, cuerpo, acá todo así, 24 fotogramas, versión 2, colocamos esto a 10 y le damos Generate Now. Entonces esperamos y ya vamos a pasar a ver los resultados de los 3 videos que hicimos o de las 3 referencias. Entonces acá, como vemos, se está cargando, entonces vamos a esperar y cuando esté listo les voy a mostrar. Listo, y entonces tenemos acá los resultados. Vamos a abrir el primero, vamos a revisarlo. Bueno, y acá ya lo tenemos, como vemos ahí estamos viendo la pelea, cómo la está haciendo. Este es el personaje, el hombre que está peleando contra la mujer. Entonces ahí, como nos damos cuenta, está siguiendo el movimiento tal como está en el video de referencia. Ahora vamos a mirar el de la mujer. Vamos a cerrar acá. Entonces acá nos damos cuenta el de la mujer. Vemos el movimiento que está haciendo. Como les digo, si hay que refinarlo, pues lo pueden refinar acá, 2D Refinement. Pero pues a mí me gusta como está. Digamos, el movimiento está bien articulado, digamos, como les digo, se está moviendo conforme a la referencia. Entonces ya para descargar estas animaciones o este mocap, lo que tenemos que hacer es darle acá en Download. Entonces le damos clic, esperamos a que se descarguen y luego los importamos dentro de Blender. Listo, entonces acá dentro de Blender es muy sencillo importar las animaciones o los mockups. Vamos a ir al de baile, acá lo tenemos, se llama Baile Mixamo. Simplemente lo arrastramos y lo importamos, le damos a importar FBX, entonces acá lo tenemos. Vamos a abrir acá la línea del tiempo y ahí tenemos, digamos, nuestro baile. Ahí nos damos cuenta. Bueno, voy a ir acá a Playback, Frame Dropping, si ahí está el Frame Dropping, para que no se le haga tan pesado a mi computador como o sea, darle play a la animación. Entonces ahí nos damos cuenta. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Digamos, yo tengo un personaje, ¿cómo yo puedo transferirle esa animación a mi personaje? Entonces yo tengo acá un personaje que ya trae un esqueleto de Mixamo, es este de acá. Básicamente le hice el proceso de enviar el personaje a Mixamo y dentro de Mixamo colocarle pues el esqueleto y volver a traerlo a Blender. Yo tengo videos ya en el canal, en la parte de arriba les va a aparecer la tarjetita si quieren aprender cómo. Es muy sencillo, o también en la descripción del video van a encontrar el tutorial de cómo hacerlo. Es algo muy sencillo, pero pues no me voy a extender esta vez acá porque pues lo ideal es enfocarnos en Quick Magic. Entonces tenemos acá pues es el personaje. Por eso cuando hicimos como el mockup o generamos el motion tracking dentro de Quick Magic, utilizamos el preset o que ya venía, que era de Mixamo. Entonces vamos a transferirle esta animación a nuestra viejita o anciana, como quieran llamarle. Entonces el proceso es el siguiente: seleccionamos el esqueleto del personaje que queremos transferir la información o la data de animación. Oprimimos Shift y vamos a seleccionar el esqueleto del personaje que tiene la información. Y ahora lo que vamos a darle es Control L y le vamos a dar Link Animation Data. Y ya pues de esta forma, como vemos, se nos transfiere toda la información de animación de nuestro mockup de animación al personaje que queramos. Entonces es algo muy sencillo, es algo muy
práctico, es un flujo de trabajo muy optimizado, ya que la información que estamos extrayendo del video es casi 100% exacta al video de referencia, por no decirlo 100%, incluyendo que son movimientos complejos, y es algo que muchas veces cuesta lograr, pero con esta alternativa de QuickMagic lo estamos logrando. Listo, comunidad, déjenme saber qué piensan sobre esta herramienta de QuickMagic. Acuérdense que pueden acceder a el plan gratuito o plan mensual, o un plan más avanzado con el enlace que les dejo en la descripción. Les van a dar más monedas, o les van a dar más créditos para generar más videos. También van a encontrar mi código de referidos de KeyArtTutos. También con este código pueden comprar monedas y pueden adquirir más monedas gratis. Entonces déjenme saber qué les parece esta herramienta, pruébenla. Si quieren otro tutorial, digamos utilizando QuickMagic con un flujo de trabajo ya enfocado de pronto a Unreal Engine, me pueden dejar en los comentarios y con gusto yo lo haré. Listo, entonces nos vemos en la próxima y prueben la herramienta y déjenme saber qué piensan. Listo, entonces nos vemos y hasta la próxima. Chao.